Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis González, los saludo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Gracias, gracias, gracias. Realmente es para mí muy gratificante estar aquí. El día de hoy quiero compartirles mi primera experiencia aplicando esta técnica de Neville Goddard de asume la sensación del sueño realizado. ¿Quieres saber qué hice para obtener un empleo? ¿Quieres saber qué pensé? ¿Quieres saber cómo le hice? ¿Quieres saber a dónde me fui? Pues bien, eh, hace muchos años mi vida, tanto económica como moral, estaban mal. Y con esto no quiero que me lo tomen como que me estoy tirando al drama, como siempre les digo, pero en esta ocasión lo hago para que les cuente todo desde dónde estuve, ¿sí? Qué fue lo que hice para moverme a donde yo quería estar, ¿sí? Siempre es ese como lapso de tiempo, ¿ok? Tú estás en un lugar donde no te gusta estar. Pues bien, haces algo, ¿sí? Y después estás en el lugar donde quieres estar. Así es y así funciona. Entonces, hoy les voy a decir qué hice para cambiar mi vida de una manera brutal, pero ese cambio lo generé después de que puse en práctica la técnica de Neville. Yo la cuestioné y lo que siempre les digo, no me crean nada de lo que les voy a decir, compruébenlo. Compruébenlo, esta técnica no es exclusiva de unos cuantos, todos lo pueden hacer, tú lo puedes hacer, ¿sí? Tienes ese poder creativo. Y como les decía en el primer video, la base principal para que cambie tu vida es que creas en ti, que creas en esa posibilidad que hay para que tu vida pueda cambiar. Pues bien, mi vida hace muchos años, tanto económica como moral, estaban mal. Eh, yo no tenía un ingreso fijo, mi hijo tenía pocos meses de nacido y yo ya tenía cierta información del secreto, muchos videos, muchos libros, pero por alguna razón u otra, esa invitación a trabajar, porque ya me habían invitado, pero no se concretaba esa invitación. Entonces conozco la técnica y eh, escucho una conferencia de Neville Goddard de Pensar cuatridimensionalmente, donde Abdullah le dijo, si tú cruzas esa puerta, tú no estás en Nueva York, tú estás en Barbados. Y eso fue como que muy un reto para mí, que dije, wow, entonces si yo cruzo la puerta, yo voy a trabajar, ¿sí? Esa noche decidí, esa noche que escuchaba yo esa conferencia, yo decidí que al día siguiente me iba a ir a trabajar. Y cabe aclarar que todavía no me hablaban y ya habían pasado muchos meses en la que pues la situación no se concretaba. Y dije, voy, y voy a trabajar y me voy a vestir. Al día siguiente me paré, ¿sí? Me bañé, me puse mi traje. Cabe aclarar que era el único que tenía, ya los demás ya los había vendido precisamente para obtener un ingreso. Entonces, nada más tenía un traje y un par de zapatos. Me los puse, me fui en metro hacia ese lugar. eh, Pasé a bolearme mis zapatos, o sea, hice todo lo que yo haría si es que fuera a ese lugar ya a trabajar. Y durante todo ese trayecto yo iba repitiéndome tanto mentalmente como en voz, no alta, pero así como estoy hablando ahorita. Yo decía, gracias por mi nuevo empleo, gracias porque me hablaron, gracias porque voy a ese lugar donde yo ya estoy. Y ese sentimiento de gratitud que yo generaba en esos minutos
Era realmente muy emocionante porque yo sentía en cada parte de mí que me iba a ir a ese empleo, que yo iba a trabajar. Y de hecho me fui en el horario que tenía yo ya como propuesta para poder ingresar a ese lugar y con ese horario. Entonces, cuando salgo de mi casa, le digo a mi esposa, pues me voy a trabajar. Y como decimos aquí en México, ¿no? Así me dijo, pues chido, ¿no? Te vas a trabajar, pues chido, pues porque no tenía trabajo. Realmente mi mundo 3D me decía lo contrario. Pero como siempre les digo, una manera de cerrarle las puertas al 3D es afirmar y estar seguro de lo que tú quieres y de lo que vas a obtener. Entonces, cuando esa seguridad que te das tú mismo, de saber a dónde vas, de saber lo que quieres, esa seguridad, por ende, ¿sí? Quita todos esos contrastes que te da el 3D, desaparecen, ¿sí? Entonces, yo estaba seguro que me iba a trabajar y durante todo ese trayecto iba dando las gracias y yo decía, gracias por mi nuevo empleo, muchas gracias. Eh, Llegué a ese lugar después de algunos minutos que viajé en el metro. Llego a ese lugar en el que iba a ser mi próximo empleo. Y en la entrada hay como unas barras de metal altas, muy altas, como de 2 metros aproximadamente de altura, de color vino, todavía recuerdo el color, y el espacio que había entre cada barra permitía ver hacia el interior de esas instalaciones. Entonces yo iba de traje, iba vestido bien. Sin embargo, había una caseta, ¿no? Una caseta de vigilancia en la que pues tú tenías que anunciarte para poder ingresar a ese lugar. Pues yo no tenía cita, no tenía nada, pero sí iba con esa plena convicción de que yo iba a entrar a trabajar ahí. Entonces me paro a un lado de la caseta, ¿sí? En medio de esas barras metálicas que les digo, y en el espacio, ese espacio que había entre cada una de ellas permitía ver hacia el interior y, y esa vista que yo tenía, podía ver yo unas escaleras que daban hacia uno de los edificios eh, que tenían esas instalaciones. Pues bien, cuando estoy ahí parado, emocionado realmente porque estaba yo ya en mi primer trabajo practicando esta técnica. Y lo que hice fue cerrar mis ojos en medio de esas 2 barras metálicas y empecé a practicar una de las leyes más poderosas que he conocido, la ley de la asunción. ¿Qué hice? Cerré mis ojos y empecé a crear en mi imaginación una escena que implicara que yo estaba subiendo esas escaleras, ¿sí? Entonces cierro mis ojos y me empiezo a ver subiendo esas escaleras, ¿sí? Pero yo me veía de las barras hacia adentro, o sea, yo veía al José Luis que iba subiendo esas escaleras y de pronto eh, esa escena aquí adentro cambia, ¿sí? Cambia. Entonces, ¿cómo cambió? Porque yo ya estaba en las escaleras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasó? No sé, pero yo en mi imaginación yo ya estaba subiendo esas escaleras. Ya no era el José Luis viendo desde las afueras de esas instalaciones, ya era el José Luis subiendo la escalera, ¿sí? Y cuando iba subiendo la escalera, y como decía Neville, ¿no? Si vas a tocar la pared, siente que tocas la pared, ¿sí? Entonces yo decía, si voy subiendo las escaleras, entonces estoy sintiendo que voy subiendo las escaleras. Era una sensación, así como me estoy moviendo ahorita, me estaba moviendo en mi imaginación, dando un paso, 2 pasos en esos escalones. Y de pronto, ese José Luis que iba subiendo la escalera voltea
y ve al José Luis que estaba atrás de esas barras metálicas y le dijo: felicidades, sí se pudo. Fue para mí, y ahorita que lo vuelvo a repetir, es muy emocionante. Eh, Cuando yo abrí mis ojos, esa escena terminó ahí, esa escena imaginaria. Yo abrí mis ojos y estaba literalmente llorando, pero de una emoción realmente inexplicable. Eh, de hecho, hasta el guardia de ahí de la caseta se me acercó y me dijo que si yo estaba bien. Pues sí, estaba realmente bien, muy feliz, pero estaba yo realmente con las lágrimas, ¿no?, en el rostro. Eh, Habían pasado minutos, realmente minutos, que después de que yo estuve con los ojos cerrados, imaginando esa escena. Y pues bueno, terminó la escena, me sequé las lágrimas ahí y me regresé a casa. Eh, muy emocionado. Realmente yo durante todo ese camino de regreso a casa yo iba muy emocionado porque había puesto en práctica algo y era así como algo desconocido para mí porque nunca lo había hecho yo y menos así, ¿no? Vestirme e irme a trabajar a un lugar que realmente pues no me habían hablado, pero yo ya había ingresado a través de mi imaginación a ese lugar, ¿sí? En ese momento, cuando yo estuve en las barras afuera e imaginando, me fui a mi mundo 4D, ¿sí? Me fui a ese mundo 4D, al mundo cuatridimensional, e hice esa escena imaginaria que me trasladó hasta allá, ¿sí? Lo hice real en el 4D. Mi 3D me decía que no tenía un empleo. Y en mi 4D yo estaba emocionado por ese empleo. ¿Sí? Estaba yo realmente feliz porque tenía ese empleo. Pues bien, cuando llego a mi casa, le dije a mi esposa, pues ya regresé de trabajar. Me dijo: pues chido. ¿Sabes qué? Allá hay muchos trastes que lavar. Entonces, por favor, ayúdame. Y pues ya, hice mi vida normal, mi día normal. Eh, mm, no recuerdo qué día fue el día que fui, o sea, no me acuerdo si fue lunes, martes, qué día de la semana, pero sí a la semana siguiente de que yo había hecho esa escena, recibí una llamada. Recibí una llamada de la persona que me había invitado a trabajar a ese lugar y me dijo: José Luis, te veo el lunes aquí, ¿sí? Te veo el lunes aquí, va a ser tu primer día de trabajo, tráeme estos documentos, bla, bla, bla. ¡Wow! Yo dije: ¡wow! Es para mí realmente fue una noticia que cambió mi vida por completo. Ese día yo otra vez volví a llorar de emoción porque decía: wow, esto funciona. O sea, y la gente tiene que saber que existe esa técnica, esa posibilidad de cambiar tu vida, ¿sí? Eh, Esa fue la manera en que yo obtuve ese empleo. Y así como yo lo hice, tú también lo puedes hacer si es que no tienes un empleo, si es que estás buscando un lugar donde trabajar, ¿ok? Como les dije en un principio, no es exclusivo de unos cuantos, ¿sí? Y como dice Neville, el sentimiento es el que gana, ¿sí? Cuando tu deseo se contrapone contra un sentimiento, el sentimiento es el que gana, ¿ok? Y ciérrale tu puerta a tus sentidos de tu mundo 3D. Cuando tu mundo 3D te diga lo contrario, ¿sí? Tú estás seguro de lo que quieres, seguro a dónde vas y vas a llegar, vas a llegar. Dicen que un triunfador lo es antes de triunfar. Y creo que tiene razón, porque antes de que quieras ser algo, tienes que sentirlo. Y lo vas a sentir cuando te imagines y te vayas a ese mundo 4D, a ese mundo donde
todas las posibilidades existen. Y créeme, existen. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.